Excelente, estamos de regreso. Amigos, muy buenos días para todos. Es un gusto volver a saludarlos desde Cancún, Quintana Roo. Les habla Jorge Alvarado, su servidor y amigo de Logistic Workshops y de la primera comunidad logística al sureste. En esta mañana es un verdadero placer volvernos a dirigir a todos ustedes y quiero agradecerles por darnos todo su tiempo, por hacer un espacio en sus días de trabajo para poder compartir con nosotros. Tenemos una conferencia bastante interesante, tenemos una conferencia de muchísimo valor y nuestro invitado el día de hoy es algo bárbaro. Déjame platicarte que estamos nosotros empezando con esta serie de webinars que es parte de nuestro canal Webinar Series, que es parte de las actividades que estamos haciendo en la primera comunidad logística en el sureste. Y vamos camino también ya para el próximo evento en Cancún, Quintana Roo, el 29 de noviembre en el Hotel Presidente Intercontinental. ¿Qué es lo que vamos a presentar en Cancún? En Cancún nosotros tenemos pensado dar un seminario de optimización para la cadena de suministro. Es un tema bastante interesante y que puedes tomar muchas cosas a favor para hacer crecer tu negocio o para optimizar tu operación o todos tus procesos. Realmente vale muchísimo la pena. Y pues bueno, quiero darle las gracias a todos aquellos que hacen posible que nuestro trabajo se realice, como nuestro principal patrocinador, Edicom. Edicom, muchas gracias por confiar en nosotros. Ellos están acompañándonos también en este evento de noviembre. También, desde luego, a Logistic Inbound, que es uno de los mejores o el principal medio logístico en México y Latinoamérica. Si tú quieres saber lo más relevante, si quieres saber lo último en cuanto al mundo de la logística, busca Inbound Logistic en Internet. Y muchísimas gracias a todo el equipo, a Memo Almazo, a Carlos Caicedo. En verdad, muchísimas gracias. Amigos, y pues bueno, vamos ahora a pasar a algo. eh, Quiero yo compartir con ustedes algo de la trayectoria de nuestro conferencista el día de hoy. Nosotros lo conocimos hace ya un tiempo, hace un buen tiempo, y él tiene una maestría en Administración de Empresas y estudios en el Georgia Institute of Technology, en Gestión Financiera de Procesos, 24 años de experiencia como director en las áreas operativas, en cadena de suministro, en la parte financiera, desarrollo de negocios, estrategias y posicionamiento de producto. Ha estado enfocado en el crecimiento y la rentabilidad de muchos negocios, en la eficiencia operativa. Y también, pues ha podido trabajar desde en México, Latinoamérica, en empresas tan grandes como Coca-Cola, como empresas como Bimbo. Realmente ha sido bastante admirable su carrera y su trayectoria. Y pues sin más preámbulos, queridos amigos, yo quisiera presentarles al ingeniero bioquímico Raúl Dislab. Perfecto, Raúl. Pues bienvenido a este foro. Estamos realmente muy contentos de poder estar reunidos contigo. Estamos de verdad emocionados por lo que vamos a empezar a trabajar juntos en todo el sureste del país. Y pues, sin quitar más el tiempo al aire, quisiera yo darle la palabra a Raúl. Raúl, bienvenido. Gracias, Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto poderles conocer, aunque sea virtualmente, y espero que podamos hacerlo de manera presencial en algún momento, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es un tema sumamente relevante. Todas las organizaciones pretenden generar valor hacia el exterior, hacia clientes, hacia mantener su posicionamiento de marca, hacia crear la sustentabilidad de manera rentable. Y cuando hablo rentable, entonces también tenemos que volver a ver la parte interna del negocio, ¿no? ¿Qué está pasando con aquellos dueños de empresa, aquellas personas que son quienes toman los riesgos, quienes invierten, quienes ponen el dinero para crecerlo y que nos los ponen en las manos de quienes estamos a cargo de cualquier negocio, ¿no? O de ejecución de ciertos procesos de negocio? Entonces, hay un lado que es sumamente importante, que es el lado financiero de la logística y de la parte de cadena de suministro. Yo quisiera llamarle, porque la logística es parte de cadena de suministro.
Pero esta parte normalmente la vemos, y ahorita la vamos a ver en la presentación, se queda corto. Realmente la generación de valor la podemos ver hacia ahorros tal vez, hacia algunos beneficios, y no digo que sea mal, no se me malinterprete, simplemente realmente la cadena de suministro puede dar más y tiene con qué dar más si entendemos perfectamente bien las variables operativas y cómo estas variables operativas se ligan con las variables financieras. Y no pretendo que esta vez nos hagamos expertos en este tema, tenemos escasos una hora o menos para hacer preguntas y respuestas, pero sí pretendo que por lo menos llevemos de manera consciente cómo podría ser esto y luego con Jorge estamos armando ya un programa dedicado exclusivamente a esta parte de financiera. Nosotros tenemos una herramienta con la que trabajamos con Georgia Tech y con muchas empresas, tanto en Coca-Cola, con todos los embajadoras a nivel pues, bastante mundial, trabajamos con ellos, y en otras partes de México, ¿no? Del mundo internacional, etcétera. Entonces, hoy lo que vamos a ver son algunos casos teóricos. Espero que puedan disfrutar y por favor yo quedo abierto a cualquier pregunta, están abiertos para interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Um, Tengo esta pequeña presentación que es básicamente con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y como lo es el título, estamos trabajando sobre el lado financiero de la cadena de suministro. ¿A qué me refiero con la cadena de suministro? Bueno, la cadena de suministro tiene realmente tres flujos importantes, ¿no? Flujo de información, flujo de materiales y flujos financieros. Y esta parte va a ligar a las tres partes, tanto flujo de información como la parte de flujo de materiales. ¿Qué ocurre dentro de la cadena de suministro y cuál es la mejor manera de medir la parte financiera? ¿No? Y no hay buenos ni malos, simplemente estamos tratando de llevar hacia realmente un impacto del negocio, como son las razones financieras del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ligar los estados de resultados y el balance con la parte de la cadena de suministro. Insisto, no pretendo que sean expertos, yo ahorita voy a tratar de llevarlos de la mano en algún momento cuando tengamos, si les interesa más, el programa que vamos a estar desarrollando Jorge y yo. Pero bueno, vamos a ver cómo está el estado de resultados y el balance se ligan, cómo se pueden visualizar desde una óptica de cadena de suministro. Luego vamos a ver una parte importantísima, que es la parte de los activos. Y los activos, acuérdense que hay activos subyacentes. Los activos subyacentes son marcas, contratos, ¿no? Algunos acuerdos que se tienen. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los activos y dentro de los activos más importantes, pues están, por supuesto, los fijos y, por supuesto, pues, transportes, plantas, centros de distribución e inclusive aunque sean tercerizados, ¿no? Y la otra parte son los flujos, y la otra parte de los activos, pues es el inventario. El inventario es una parte importantísima de los activos, pero también hay activos como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Y van a decir, ¿yo qué tengo que ver con cuentas por cobrar, cuentas por pagar? Eso lo vamos a ver en un momento. Y segundo, vamos a ver cómo es importante manejar los inventarios, los días de inventario, la parte de días de cuentas por cobrar y la parte de días de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la conversión del flujo efectivo. El nombre del juego hoy, en estos tiempos, hoy que es 15 de agosto del 2024, se llama flujo efectivo. Por supuesto que la rentabilidad es importante, pero las empresas no quiebran por rentabilidad, quiebran por flujo, ¿no? Falta de flujo. Entonces, realmente tenemos que empezar a ver la parte del flujo como una parte importante, entonces le llamamos la parte del flujo libre, ¿no? Cómo se analizan y cómo podemos ser eficientes y cómo nosotros sí tenemos que ver con el tema de las facturas, cómo sí tenemos que ver con la cobranza y cómo sí tenemos que ver con esa parte. Y luego la última es, les voy a mostrar, ya no lo puse en la presentación, pero les voy a poner esta presentación aparte, de un proyecto que hicimos en Coca-Cola Company con un embotellador. Es un caso muy particular que hicimos allá en León, para que vean cómo el tema del operativo de la cadena de suministro no está únicamente ligado a un tema, es parte de la estrategia del negocio y cómo tenemos que partir del mercado para diseñar la cadena de suministro interna y cómo la podemos eficientar teniendo perfectamente bien definidos las directrices las del mercado, teniendo perfectamente bien los objetivos del mercado
y cómo se puede hacer en esta parte. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí son unas estrategias de cadena de suministro para la mejora de rentabilidad de negocio. Y aquí lo que hicimos, van a ver, es cómo mejoró, que realmente se los puedo anticipar, en 1% el margen de contribución de cada caja. Nosotros vendíamos cientos de millones de cajas al año, ¿no? Entonces, bueno, esta es como lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a ver algunos conceptos relevantes. Insisto, no es una clase de finanzas, simplemente entender qué quiere decir cada cosa, ¿no? Empecemos con el estado de resultados. Pues básicamente es un reporte financiero contable que mide el desempeño financiero de una empresa, ¿no? Básicamente lo que plasma ahí es las operaciones de la empresa y detalla cuáles son esas entradas que son los ingresos, cuáles son estos gastos, estos costos, cuáles son las ganancias y realmente si se está perdiendo o se está ganando dinero, ¿no? En un periodo determinado. Entonces hay que entender cuál es el estado de resultados. Segundo, la parte del balance. Pocas veces volteamos a ver el balance. A lo mejor nos quedamos en estado de resultados, pero el balance también tiene partes importantes, porque en el balance básicamente nos va a reflejar la parte patrimonial y la parte económica del negocio, ¿no? Nos permite entender la situación financiera, pero desde un punto de vista patrimonial. ¿Por qué? Porque ahí están los activos, ahí están las deudas que se tienen o los compromisos que se tienen de la empresa. Ahí es de donde empezamos a sacar mucha información para determinar una razón importantísima financiera que es para cualquier accionista, que es el valor de la acción o el valor de su utilidad. Le llaman equity en inglés. Entonces, muy importante. Y aquí es donde empezamos a tallar cuánto se tiene invertido y qué también estamos usando, los pasivos, qué tanto tenemos de deudas y de compromisos, y tenemos los activos que son, no necesariamente, insisto, los activos fijos, sino todo otro tipo de activos como son cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos circulantes, ¿no? Y luego está otro tema importantísimo que es el costo de ventas. Básicamente todo el costo de ventas cambia por una empresa de servicios a una empresa de manufactura. Pero vamos a hablar que realmente el costo de ventas son todos los gastos asociados para la producción, distribución y difusión del producto o servicio que estemos dando. Entonces, como verán, en todos estos tres estamos teniendo injerencia importante, ¿no? Y por supuesto que los activos, que es toda la infraestructura que tenemos para poder operar el negocio, sea para entregar, sea para almacenar, sea para distribuir, sea para producir, sea para transformar, sea para empacar, toda esa parte entra en la parte de los activos. Entonces son cuatro conceptos importantes. Empecemos con una primera parte. ¿Qué sucede hoy con las métricas de cadena de suministro? Lo que hemos visto, una de las partes que estuvimos viendo nosotros cuando nos tocó fundar en los años 90 el Supply Chain Council aquí en México y el Council of Logistics Management, que ahora se llama Supply Chain Council, ¿no? En ese tiempo, éramos la mesa directiva y albergamos a muchísimas empresas, Procter, Danone, etcétera, y hicimos varios benchmarkings en esta parte. Muchas de las métricas, y estaba todavía muy verde el tema de supply chain management, y empezamos a ver cómo estaban, por eso las métricas, empezamos a ver cómo estábamos en relación, por ejemplo, nosotros en Coca-Cola Company, yo como cabeza de Coca-Cola Company, cómo estamos en relación con Nestlé, con Procter, con algunos operadores logísticos como Dimalsa, en ese tiempo no existía, estaba Excel Logistics, ¿no? No había muchos como los que ahora hay. Entonces, vamos a ver las métricas y hace poco se hizo otro benchmarking y se ve que las métricas realmente cadena de suministro no han evolucionado de gran manera. Seguimos teniendo métricas sustentadas en gastos y costos. Ejemplos, el costo total de logística o de cadena de suministro. Y aquí, si se fijan, en una de las empresas donde me tocó colaborar como responsable de todas estas áreas, fue Baxter, una empresa de la industria farmacéutica, eh, con la cual ganamos el Premio Nacional de Logística. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Cambiamos con la gente de finanzas, con el director de finanzas y con el director regional de cadena de suministro, cambiamos la métrica de porcentaje sobre ventas a que sea nominal. ¿Qué es lo que pasaba? Se vuelve más estricto. Hoy en día, por ejemplo, en la parte de ventas,
si nosotros medimos el costo logístico sobre ventas, realmente no me dice gran cosa. ¿Por qué? Porque la parte de ventas no es un proceso realmente al 100% bajo la injerencia de cadena de suministro, de logística, de operaciones. Es un proceso comercial. Entonces, si la gente del equipo comercial genera ingresos adicionales, lógicamente nuestro costo logístico va a estar por debajo. Pero realmente estamos siendo eficientes, realmente estamos cumpliendo con los objetivos, o tenemos una ayuda externa. Y lo mismo sucede cuando las ventas bajan. A lo mejor estamos siendo eficientes, pero las ventas bajan, por lo tanto el costo sube. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se miden, pero vamos a suponer que esto está sobre la parte de gastos y costos, ¿no? Hay otro que son los costos estándares de producción, que son los que determinan básicamente las eficiencias al final del día, los costos unitarios, etcétera, que nos van dando una idea de cómo estamos trabajando y que también se está controlando la parte de gastos y costos dentro de la operación. Otras métricas están sustentadas en productividad y eficiencias. Una parte es, normalmente la parte de eficiencias está en el throughput. Throughput es todo lo que pasa, todos los flujos que ocurren a través de la cadena de suministro, contra el total de recursos que estamos utilizando. Eso tiene un valor, llámese tiempo, llámese equipos o uso de equipos, llámese gente. Toda esta parte incluye materiales de empaque, etcétera. Es el throughput contra el costo de todos los recursos para poder generar este throughput. ¿Cuánto nos está costando? Y luego está la parte de capacidades, esa es otra, ¿no? Tenemos la capacidad o no, sí, desde el punto de vista de productividad normalmente se va sobre capacidades, hasta dónde puedo generar una capacidad de almacenaje, de producción, de distribución, etcétera. Y la otra es, por ejemplo, la rotación de inventarios, ¿no? La rotación de inventarios, que no digo que sea mala, pero nos estamos quedando otra vez cortos. ¿Qué nos dice la rotación de inventarios? ¿Estamos bien o mal? Ahorita van a ver cuando llevamos una rotación de inventarios y la cruzamos con el costo de ventas, qué sucede y por qué es importante. Y así podemos tener muchísimos ejemplos de cómo van afectando las rotaciones de inventario, pero no nada más empiezan desde cómo se genera el inventario, o sea, empiezas de la planeación de ese inventario. También les traigo un ejemplo de una empresa, una consultoría que hicimos el año pasado y que seguimos haciendo para una empresa que está en Estados Unidos y que principalmente tiene todas sus plantas en El Salvador, ¿no? En Centroamérica. Entonces van a ver ahorita cómo está esta parte de reducción de inventarios y demás. Pero bueno, son productividad y eficiencias. Otra parte más es el cumplimiento de servicio y calidad en el servicio. Y aquí también es importante porque, ¿qué sucede con la calidad en el servicio? Eh, ¿Cómo lo medimos? Orden perfecta, algunos lo miden con OTIF, otros lo miden con back order. ¿Qué me dice el back order? ¿Realmente me están diciendo algo? O sea, más allá de que si estoy cumpliendo al 98, 95, 97, realmente cómo estoy generando valor al cliente, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen canales como e-commerce, tienen canales como, por supuesto, retail, en donde hay multas y más, claro que por supuesto genera un valor porque pues, estamos tratando de evitar las multas porque hay un objetivo que cumplir. Pero ¿qué pasa cuando tú te vas entregas a detalle tipo Hershey's, tipo Coca-Cola, tipo Nestlé, tipo Danone, ¿qué sucede ahí cuando dejas al mercado seco? ¿Cuánto vale el dejar un mercado seco? Por ejemplo, nosotros en el mercado Monterrey, que tenía una participación de mercado, cada participación de mercado valía 4 millones de dólares, cada punto de participación de mercado, esto en Coca-Cola. Entonces, esta participación de mercado, si nosotros teníamos un 1%, un 0.5%, prácticamente equivaldría a millones de dólares. Entonces, no es nada más medir el back order o los stockouts que tenía para ciertos productos. Es realmente entender cuál es la afectación al cliente desde el punto de vista de negocio. Y aquí estamos hablando de participaciones de mercado. Estamos hablando de competitividad. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Necesitamos ver las métricas con otro impacto. Lo que tratamos de ver es que las métricas con impacto en variables financieras del negocio, ¿qué nos está dando profundidad? Por ejemplo, tiempo de conversión del efectivo. Yo les decía hace un momento, importantísimo hoy en día
cada peso desde que se paga al proveedor, cuánto tarda en llegar de nuevo al negocio. ¿Cuántos días tarda eso? ¿Por qué? Porque esto nos puede dar la diferencia entre tener más o menos inventario de seguridad. Esa es una. Nos puede ser un diferencial para determinar, cumplimos con los niveles de servicio, estamos perdiendo ventas ante la competencia porque no tenemos la disponibilidad en el mercado del producto, ¿no? ¿Cuánto nos está costando esto? Pues también en servicio hay una parte y hay otra parte importante en flujo. Oye, ¿tenemos el flujo suficiente o necesitamos buscar líneas de crédito y apalancarnos financieramente con tasas que, bueno, ahorita el Banco de México las bajó creo que a 10,75, ¿no? Pero están altísimas. Ojalá estuvieran como en Estados Unidos, ¿no? Que están entre el 5 y el 6 aproximadamente. Pero aquí estamos hablando de 10,75 más, y si lo ponemos en CETES, porque además esto tiene otro valor, pues diferente. Y luego en la parte de los inventarios, hay un tema importante de costo de capital, no es nada más el costo de mantener el inventario como tal, es decir, el valor del inventario, el espacio que ocupa, los gastos asociados, las mermas que tenemos, está bien. El costo de mantener el inventario es tanto y está compuesto por todas estas variables. Pero hay un costo financiero importante que se llama WACC, que se llama costo promedio ponderado de capital. Y este costo promedio ponderado de capital se obtiene, es una obtención que se obtiene de, del valor que tiene el dinero para los accionistas o el costo de oportunidad que tiene si lo estuviera invirtiendo en un banco, si lo estuviera invirtiendo en un bien raíz, en una obra de arte. Entonces, sobre esta parte dicen, ¿cuánto le cuesta realmente al accionista o cuánto nos cuesta como empresa ese capital? Entonces, este costo de inventario no es nada más cuánto me costó, tiene un valor por los días y por el periodo de tiempo que está, que es el WACC. O sea, hay que meterle un valor financiero también de esta parte, ¿sale? Vámonos sobre retorno a capital invertido. Cualquiera que emprenda, y ahorita vamos a dar un ejemplo, cualquiera que metamos dinero en un activo, necesitamos tener un retorno sobre esta inversión. ¿Cuántos pesos me va a retornar o en cuánto tiempo me va a retornar sobre el capital que yo invertí? Hay otro que es retorno sobre activos, y ahorita vamos a ver casos muy específicos de retorno sobre activos, y el flujo libre de operaciones realmente no nada más es recuperación, que nos da el tiempo de conversión del efectivo, sino al ser eficiente, sobre todo en el costo de ventas, cuánto dinero tengo disponible para que mi utilidad bruta sea mejor, pero también tengo flujo efectivo. El otro es el margen de rentabilidad unitario, que es el caso que les voy a dar, y el otro es el capital de inventario invertido, que es el WACC que les había dicho, ¿no? Otro es la utilidad operativa. Realmente tenemos que buscarnos y tenemos que fijarnos en la utilidad operativa y tenemos que empezar a ver la pérdida de ventas sobre cobertura, ¿no? Entonces, como verán, es un poco más profundo de lo que pensamos. Ahora, yo les había hablado de dos elementos importantes. Uno es en la parte que le llamamos el estado de resultados, que es lo que ustedes ven en esta primera parte, aquí arriba, y luego aquí abajo ven el balance. Estos son ejemplos. Tengo ejemplos de la vida real, pero bueno, no los puedo dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo primero que hacemos es, ¿dónde tiene injerencia o dónde tenemos injerencia nosotros, principalmente en la parte de cadena de valor? En muchos lados, pero principalmente enfoquémonos en el costo de ventas. En el costo de ventas, porque el costo de ventas, si ustedes ven la fórmula, cómo se calcula, pues hay un valor de un inventario inicial menos toda la parte de las adquisiciones, lo que nos está costando, ¿no? Menos el inventario final. Antes de que salga como ventas, es un activo. Cuando sale como ventas, se vuelve costo de ventas, ¿no? Los inventarios. Entonces, bueno, este es el costo de ventas prácticamente, y es importantísimo porque mucho de la rentabilidad del negocio, yéndonos a utilidad operativa, no yéndonos hacia EBITDA, es decir, después de impuestos, amortizaciones, depreciaciones, que sí, sí tenemos que ver con ello, pero ahorita no lo voy a mencionar, ¿no? Empieza a darse por ahí. Entonces, utilidad bruta, desde ahí tenemos que ser rentables y desde ahí tenemos que tener un objetivo claro y de ahí tenemos que descomponer en ver qué estrategias podemos tener. Por ejemplo, la parte de compras. La parte de compras es fundamental en el costo de ventas, tipo de negociaciones, tipo de acuerdos, ¿no? Precios, alternativas,
los gastos de importación, por ejemplo, ahora mis últimas dos experiencias laborales fueron en dos empresas de food service, una un grupo italiano muy grande y otra un grupo mexicano también líder en el mercado. Y la verdad es que todo, prácticamente todo lo importábamos. El 8%, 5% estaba hecho aquí en México. Entonces, también tiene que ver esta parte. Empezamos a quitar riesgos y empezamos a mover para mejorar el costo de ventas. ¿Por qué? Porque la importación, sobre todo en el COVID, yo traía algunos productos de Europa y de Asia, se me duplicaron y triplicaron el valor de los contenedores. La fluctuación peso-dólar, peso-euro, compraba en muchas partes, también se me duplicó, sobre todo en la parte italiana, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar y por eso empezamos a ver esta parte, pero también tenía que jugar perfectamente bien con mis inventarios, con mis stocks. ¿Por qué? Porque tenía que considerar todo el tiempo de tránsito, no sé, los días que ustedes me digan, mes y medio, un mes, o por ejemplo los test que traía de Sri Lanka, pues eran 6 meses, ¿no? No había manera de hacerlo. No tenía problema con Estados Unidos, no tenía problema con Canadá, no tenía problema con Perú y con todas esas, Argentina, con ellos no tenía problema. Tenía problema por allá. Pero entonces había que trabajar muy bien en qué tipo de inventarios y entender perfectamente bien la racionalización de SKUs para poder optimizar y tener un inventario sano en esta parte de mis rotaciones mejores. Luego vendría la parte de los costos de esto, la parte del margen bruto, pues me la va a dar, tengo que quitarle los gastos y costos para que me dé mi utilidad operativa, pues tengo que quitarle todos los gastos y costos de operación, administrativos y costos de operación, almacenaje, transportación, el costo de mantener el inventario, lo que hablamos hace un momento, otros que se puedan dar, como son las mermas, como son los robos, etcétera, aunque normalmente esos le llaman en inglés write-offs, y estos van al costo de ventas, ¿no? Pero bueno, todo esto es lo que nos paga y de todos modos, si nosotros, por ser ineficientes, incurrimos en préstamos, en ciertos compromisos, pues lógicamente en intereses también tenemos algo que ver. Entonces, como ustedes ven aquí, prácticamente lo que estamos viendo es, a ver, déjenme ver porque se perdió, creo, ¿verdad? Si alcanzan a ver la presentación, George, Sí, 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 la vemos. ok, es que ya no lo alcanzo a ver, déjame ver. Permítame un momento, ¿eh? Bueno, a ver, estamos en el slide. A ver, voy a parar la transmisión y voy a ponerla a subir. ¿La alcanzamos a ver? No, ahí Raúl no se ve. Ahora Ahí sí ya, ya, ¿verdad? ya entró, Muy ya bien. entró. Perdónenme, disculpen. Algo moví acá y se me fue. Bueno, es que sabes que bajo la. Permítanme un momento, nomás voy a volver a salirme y ahorita la vuelvo a subir. Ahora sí, muy bien. Entonces, bueno, yo les estaba comentando que tenemos aquí todos estos elementos. La parte de los ingresos menos los costos nos va a la rentabilidad y abajo lo que trato de decir en esta etapa, después del lado derecho, donde está el estado de resultados, habla de la parte del flujo que tenemos, que mucho nos va a dar la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los inventarios y los activos fijos, que esto principalmente está en el balance, nos da el capital o nos da el capital empleado, o sea, principalmente activos, ¿no? Y luego de esta parte empieza a verse ya cómo el capital menos
lo que es, lo que es el capital entre la utilidad entre el capital empleado nos va a dar el retorno de la inversión. ¿Se acuerdan que les decía que todo accionista quisiera tener un retorno de inversión importante, saber todo lo que voy a invertir, cuánto me está generando en ventas, en rentabilidad, ¿no? En su uso, etcétera. Entonces, por ejemplo, para empresas como Coca-Cola, Bimbo, Danone, etcétera, todas aquellas que tienen las transportistas un alto grado de activos, pues lógicamente los vehículos se requiere que estén por lo menos, habrá estándares. Por ejemplo, nosotros en Coca-Cola teníamos 72 entregas, no sacábamos ningún vehículo que no tuviera 72 entregas diarias, porque ese era nuestro punto de equilibrio, de ahí para arriba todo bien. Y lo mismo pasaba en Procter cuando hicimos el modelo de mayoristas a entregas a 620,000 puntos de venta, también teníamos un equilibrio y lo mismo hicimos en Bimbo. Entonces, todo esto ¿para qué era? Para que el activo se usara mejor. Oye, ¿y qué pasa si no tenían las 72 entregas o las 120 entregas que se requerían? Pues entonces no sale el activo. ¿Y qué pasaba? ¿Se dejaban de dar a los clientes? No, se hacía una reestructura en el momento y se iban asignando los clientes a otras cuentas, a otras rutas que estuvieran más bajas. Entonces son ejemplos de los que estamos teniendo. En la parte de abajo van a ver el balance y en el balance principalmente, como les decía, tenemos mucha injerencia sobre la parte del flujo, la parte que son cuentas por cobrar, cuentas por pagar y la parte de inventarios. Y aquí es donde entra, bueno, ¿yo qué tengo que ver que las cuentas por cobrar? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando hay errores en la facturación? Oye, no tengo yo a mi cargo la facturación. Y si te equivocaste, y más ahora con la parte fiscal. Acuérdense que hoy para cancelar una factura hay que pedir permiso al cliente, hay que hacer complementos de pago, etcétera. O sea, es un tema realmente. La misma autoridad lo ha complicado. Entonces, todo esto va sumando tiempo y este efectivo está regresando más tarde. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuentas por pagar? Pues si tengo una buena negociación con los proveedores, va a estar muy bien. No se trata de sangrar al proveedor como lo teníamos en Procter, ¿no? No sangrábamos, era prohibido tanto en Baxter como en Procter, e inclusive los premiábamos. Simplemente es tener acuerdos de libro abierto, en donde ellos fueran rentables, no pedían su rentabilidad, tampoco nosotros, porque sabíamos que eso nos impacta en el servicio. Entonces, lo que haces en esta parte, pues sí tenemos mucha injerencia y ya hemos hablado mucho de inventario. Entonces está la parte de los flujos, la parte de los entregables y logísticamente, ¿dónde está esta parte? En el ciclo del pedido. Todas estas dos, tanto el dinero, el retorno de este flujo efectivo junto con las cuentas por cobrar, están en qué tan rápido, qué tan ágil soy yo para generar el pedido, para despachar un pedido. Eso es clave. Mientras más tiempo me tarde, más mi ciclo se va alargando y mi recuperación de este flujo va siendo menor, ¿no? La parte de la exactitud de las facturas, lo que les decía hace un momento. Entonces, como podrán ver, si tengo errores en los pedidos, lógicamente la factura, y eso pasa mucho en food service, cuando llegas a los hoteles, a los restaurantes, oye, no, yo te pedí pepinillo, pero de 500 gramos, o te pedí mango chutney, o te pedí café Ili, pero el café Ili tiene que ser rostizado, robusto, Colombia, no me estás mandando Kenia, no, no es el que yo quiero. Entonces empieza el problema porque ahí vienen los retornos, ahí vienen las mermas, que puede ocurrir mermas, y empieza a generarse un problema. Y es más, hasta de las mermas podemos también sacar un beneficio fiscal. Ustedes saben que las destrucciones en mermas pueden tener un beneficio fiscal siempre y cuando se busque una empresa que dé estos certificados y entonces hay un beneficio fiscal, te dan el certificado, ellos bien recogen, destruyen y te dan el certificado para que lo puedas hacer deducible ante el SAT, ¿no? Lo puedas hacer allá. Y luego están los activos que son plantas, propiedades, equipos, y bueno, pues entonces hay que ver cómo usamos estos equipos, cómo usamos estas plantas, cómo utilizamos esta parte. La parte de las multas, multas, sino los riesgos y los compromisos que tenemos, pues bueno,
Mucho está en las cantidades que tenemos para no tener mermas, pero también está en las cantidades que tenemos para poderlos pagar, pero también está en las negociaciones, está en los niveles de servicio que estamos entregando, ¿no? Entonces está en los mismos apalancamientos, que está aquí abajo en deudas, y luego el equity. Entonces esta parte, tanto en deuda como en la parte del valor al accionista, pues veremos la parte de cómo estamos financiando este inventario, cómo estamos teniendo este capital, cómo estamos optimizándolo para liberar y para tener mejor beneficios, ¿no? Pues como podrán ver, en ambos tenemos importantes impactos que están en nuestras manos. Un ejemplo, yo les puedo dar miles, pero no nos va a dar de tiempo. La alta rotación de inventario pues, puede afectar significativamente los estados financieros de una empresa, y no para mal, para bien. Este es un ejemplo que tenemos de una empresa textil, ¿no? Vamos a poner que durante el año la empresa tuvo un costo de bienes de ropa, eh, y este es un caso real, esto es un caso allá en Caltex, que es la textilera más grande de Latinoamérica, donde me tocó también trabajar un rato. Entonces, van a ver que tenemos, vamos a poner 500,000 pesos y un saldo de inventario aproximado de 100,000 pesos, ¿no? Es decir, el inventario promedio que tenemos es de 100,000 pesos y tenemos bienes vendidos o mercancía vendida por 500,000. Esto, si dividimos 500 entre 100, pues nos da una rotación de inventario de 5. ¿Qué pasa? De su lado derecho puse aquí, estado de resultados. ¿Cómo afecta esto al estado de resultados? Vamos a ver que yo a través de una herramienta de Pick to Belt pude mejorar la rotación de inventarios. Y a través de una buena planeación de operaciones y demanda puedo manejar la parte esta. Entonces, tú poniendo que mi costo de ventas disminuyó de 350,000 de 500 a 350,000 debido a que yo roté más mis inventarios, ¿no? Y mis ingresos brutos aumentaron en 150,000. La suma de estos dos me da mi utilidad bruta, ¿no? 500,000 menos 350 me da la ganancia bruta, mi utilidad bruta de 150,000 pesos. Que de ahí para abajo, porque ahí se tienen que quitar gastos, costos y demás, pues nos va a dar realmente el resultado operativo del negocio, ¿no? Entonces, esta utilidad bruta de 150,000 pesos, pues nos va a generar un ingreso neto más alto y un mejor desempeño financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque bajé mis gastos. Entonces, lógicamente aquí lo estoy teniendo y bajé mi costo de ventas. Pero, ¿qué pasa en el balance general? Si yo subiera la rotación de inventarios, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que yo subí la rotación de inventarios a 7. Entonces, en vez de tener nada más 100, tener 5 rotaciones de 7 de 500,000 pesos, me da esos 350,000 pesos, ¿no? Por eso, en vez de ser 500,000 pesos, son 350, porque subí mi rotación de inventarios de 5 a 7. Entonces, son estos 350,000 pesos. Lógicamente, por eso es que mi utilidad bruta es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa en el balance? Esta rotación, si la parte de los inventarios promedios de la empresa disminuye en 70,000 pesos debido a una mayor rotación de inventarios, entonces, básicamente los requisitos de capital de trabajo son menores y por lo tanto también el libero efectivo. Si quieren, veamos el ejemplo abajo. Yo tengo un costo de ventas actual y una mejora que se mantiene el costo de ventas, vamos a suponer que ahí no hubo mejora, que mantiene en 132,500, 132,500. En uno tengo rotación de inventario, el actual de 8, luego tengo una mejora de 10. El inventario promedio son 132,500 entre 8 me da 16,536. El otro 132,500 entre 10 me da 13,250. Si yo, la diferencia entre el inventario promedio actual, que son 16,563, al inventario de mejora, que son 13,250, me genera un flujo libre que no voy a estar empleando de 3,313 pesos. Ese es el ejemplo de cómo una rotación de inventario no nada más nos ayuda a bajar el costo de ventas, nos genera mayor utilidad bruta, pero también nos genera libertad en flujo, ¿no? Tanto en estado de resultados como en balance. Y así hay otros ejemplos, no es el único, pero el inventario realmente es el activo preponderante en la parte de las empresas. Vámonos ahora con la parte de los activos y conversión de efectivo en la parte de gestión de cadena de suministro. Los activos
se puede medir de dos maneras. A mí me gusta más que medirlas por tiempo, me gusta medirlas por productividad. Por ejemplo, salidas entre el valor del activo. ¿Cuánto estamos sacando en un vehículo? ¿Cuántos pedidos estamos entregando? ¿Contra cuánto vale este activo? ¿No? En costos, gastos. ¿Qué pasa? Que me genera, esto me tendrá que generar un impacto en ingresos, que le llamamos nosotros rotación, y en volumen, que tendrá que ser una mejora en costo por unidad, o unidades entre el costo, ¿no? Vamos a ver cómo se mide esto rápidamente y cómo hay algunos, y les digo, esto no es profundo, pero ahorita me tengo que ir más rápido. Los ingresos son de 1,000 pesos, menos los gastos de operación son 900, ¿no? Esto, le quitamos la utilidad operativa, eh, 900 menos 100 nos da una utilidad operativa de 100 pesos. Esto entre el total, supongamos que tenemos activos por un total de 500 pesos, nos da un retorno sobre activos del 20%. Y entonces cada empresa tendrá que determinar, dependiendo de los activos que tiene, el tipo de activos, el tiempo de amortización, las políticas financieras, contables que se tienen con las empresas. Algunos utilizan depreciaciones aceleradas, otros no, etcétera. Tendrá que tener y decir si es bueno o malo el retorno. Un 20% es buen retorno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos en este retorno sobre activos? Si se fijan, hay dos formas. Hay una parte que le llamamos keep, que es mantener, y otra parte que se llama la parte velocidad, que queremos que aumenten las rotaciones. En vez de verlo como inventarios, que también es un activo, lo vamos a ver aquí sobre activos fijos. Si nosotros tenemos utilidad operativa 100 pesos, que es la que sacamos en el punto anterior, ¿no? Cuando les dije, quitamos los ingresos menos los gastos de operación, nos da la utilidad operativa. Esta utilidad operativa, vamos a poner los 1,000 pesos que teníamos de ingresos, me da un margen del 10%. El margen es importante. Ahora, el margen de que queremos mantener también depende de cada producto, cada categoría, cada gastos, costos, etcétera, de toda la estructura de precios, gastos y costos que tenga la empresa, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa con la rotación? La rotación dice, oye, tengo 1,000 pesos de ingresos, tengo el activo 500, entonces lo divido y me da 2,0 de rotación de activos. Esa es la velocidad, eso es lo que rota mi activo. Multiplicando mi margen por mi rotación me da retorno sobre activos. Otra manera también de calcularlos. Y ese es mi retorno sobre activo operativo. Es importante calcularlo porque realmente no sabemos usar a veces los activos. Y aquí vamos a ver algún ejemplo. Este es un ejemplo de la reestructura que hicimos hace ya algunos años en Bimbo, ¿no? Vean la cantidad, lo que les mapeo arriba son, digamos, el flujo de la cadena de suministro. Entonces van a ver abajo, en esa parte van a estar viendo los costos totales. Fíjense cuántos había costos fijos, costos de líneas de producción, despachos, variables por cada una de las acciones. Vean el costo total, ¿no? 6,925 millones de pesos, ¿vale? En el año. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes ven abajo vamos a ver los dos activos más importantes, el activo de líneas de producción y el activo de las líneas, inversión total en líneas, ¿no? Y entonces vemos cuánto se está usando las líneas, o sea, el número de, cuánto representan, los colores representan el valor de las líneas del uso y el valor de la inversión, y las cantidades que están en medio representan la capacidad utilizada. Como podrán ver, la empresa estaba haciendo prácticamente una buena utilización del 38%, que no es buena. El 38% de la inversión de las líneas de producción por valor no estaba teniendo buenas utilizaciones. Estamos hablando de utilizaciones muy bajas. Estamos hablando de utilizaciones del 12, 17, 16. Traducido esto en el costo logístico, bueno, de las ventas totales, ¿cuál es mi costo de ventas? Despachos son el Tier 1, el transporte primario que se manda de las plantas hacia los centros de distribución, los trailers o los trailers dobles que ven ustedes. La parte de fletes,
que algunos eran interplantas, DAC, que es la distribución secundaria a los puntos de venta, y luego los inventarios. Entonces vimos cuál era la distribución primaria, la distribución secundaria y otros gastos para ver cuánto nos quedaba de utilidad neta. Entonces, si ven, el costo logístico realmente es muy alto, 25.8% es un gasto logístico muy alto. Esto lo presentamos con el señor Servirgen. Y la utilidad neta realmente es baja, 7.9 es bajo para una empresa de consumo, ¿no? Para una empresa como productos como Bimbo, como Danone, Coca, Kellogg's, etcétera, es muy baja, ¿no? Ya neta, aunque sea neta, es baja. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Determinamos dentro de un análisis de redes cuáles eran las plantas que se podrían, no estaban utilizando, los centros de distribución que no estaban siendo utilizados a su capacidad total, con base en volúmenes, análisis mucho más profundo, y dijimos, bueno, el 29% de los centros de distribución del norte son susceptibles a cerrar, el 24% en el centro, y lo fuimos hablando por regiones. Eso equivale a X número de sucursales o centros de distribución. Y con las plantas también dijimos, bueno, si empezamos a cerrar líneas de producción, lo que nos va a generar es que empiecen a absorber las otras líneas, tengamos que migrar ese volumen a otros lados. Y entonces empezamos a ver la inversión de un 38, pasamos a un 54% en un escenario óptimo real. Dijimos, bueno, lo mínimo que vamos a estar utilizando es 54%. Cambia mucho porque la línea de producción era de millones de dólares. Entonces, toda esta parte de los activos se tradujo, ahora sí, a cómo estaban básicamente los diferentes modelos y los diferentes esquemas en cuanto a sus gastos de producción, gastos de desarrollo, gastos de despacho, transporte de distribución y el total, ¿no? Y cuánto nos estábamos ahorrando. Como podrán ver, pues los ahorros son importantes, 17.1, 16, 15, 14, proyectados ciertos años. Y luego esto lo tradujimos a un estado de resultados y le dijimos, eh, señores de Bimbo, accionistas de Bimbo, ustedes básicamente el valor para los accionistas con estos ahorros, que eran ahorros arriba de 5,000 millones de pesos, ¿no? Ya no les estoy presentando todo el caso completo, les va a generar un 82% mayor eh, vamos a generar un mayor incremento al valor para los accionistas, 82%, ¿no? Entonces aquí vimos toda la parte de la utilidad neta, inversiones, la velocidad en la que nos estábamos moviendo, lo que pusimos en dinero, que es la velocidad de lo que les hablé hace un momento de los activos, ¿no? El costo capital, que estaba en ese tiempo al 10.6, hoy el costo capital altísimo, lo más bajo está ¿qué es? 7 más 3, 7 más 4, etcétera, no sé cómo lo quieran medir, ¿no? El costo capital, que es el WACC, y básicamente la utilidad económica, que es la utilidad ya operativa que nos está generando después de impuestos, depreciaciones, amortizaciones. Pues como podrán ver, es muy importante y sí hay un impacto importante de generación de valor, más allá del gasto y el costo. Gasto y costo acá, pero generación de valor aquí, de este lado derecho. Pero para eso vean todo lo que tuvimos que recorrer y todas las métricas como estas que tuvimos que estar haciendo, ¿no? Para poderlo determinar, ¿sí? En conversión de flujo de efectivo, tenemos una herramienta que le llamamos Finlistics, y en Finlistics pues vemos días, inventario y más. Lo que quiero mostrarles es esta empresa que les decía que está en Estados Unidos, y entre esta empresa empezamos a determinar básicamente cómo se utilizaban el, el capital realmente, toda la parte de capital y los días inventario. Entonces ustedes podrán ver cómo la empresa a partir de cada año fue bajando a través de diferentes iniciativas hasta llegar a un punto determinado. Y esto, ¿cómo se traduce en el tema de utilidades brutas? Pero esta conversión del efectivo, si ustedes lo ven aquí abajo, ¿cómo se calcula? Se calcula en días de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y días inventario. Y cada uno tiene su fórmula. Entonces aquí calculamos para cada año cada una de estas tres variables y el costo capital promedio, que es este amarillo que estamos viendo. ¿Cuánto le está costando a la empresa el financiar todo este flujo de efectivo con los días que está teniendo?
¿Por qué lo hicimos de esta manera? Para saber realmente cuánto tiempo nos está generando el tiempo de efectivo, ¿no? Realmente cuánto nos está generando si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos. Una buena conversión de efectivo, y depende mucho por industria, puede estar entre 30 y 45 días. Y luego viene gente comercial y es ahí donde hay que trabajar porque negocian con los proveedores, por ejemplo, en hoteles. No te preocupes, yo te doy crédito de 60 días. Sí, lo que pasa es que 60 días equivale a tener un inventario stock más grande, ¿no? Un inventario de seguridad más grande, un inventario stock más grande, necesita tener a lo mejor apalancamiento, necesito tener otro tipo de negociaciones con los proveedores o pagarles por anticipado otros acuerdos. Entonces, no es tan fácil. Tenemos que amarrar la parte de estos acuerdos comerciales con la parte de cadena de suministro, porque hay impactos ahí. No es nada más decir, es que si no, no me compran. Sí, pero si, no, si estamos perdiendo dinero, realmente prefiero que no nos compren. Y eso es algo que me tocó trabajar mucho con estas dos empresas de food services. Dile al cliente que no, que lo sentimos mucho, no es rentable. ¿Para qué lo queremos? No lo necesitamos, no lo queremos, vamos a perder y a gastar más dinero, ¿no? Oye, pero es flujo, flujo no rentable. ¿Y quién sabe si es flujo? Porque acabas perdiendo dinero. Entonces yo diría que no es flujo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Les voy a pasar, si no tienen problema, ya es la una a una. Me falta dos ejemplos, básicamente. No sé, Jorge, si quieres que continúe o, o pasamos a preguntas-respuestas, como tú quieras. Adelante, no, pues esto ha sido bastante bueno. Y pues si quieres podemos dar un poquito los ejemplos y ver si hay alguna pregunta o algún comentario de todos nuestros invitados. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a compartir otra presentación, que es, este es muy rápido, es un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que se hizo con esta empresa. A ver, déjame otra vez, ya me está fallando por andar ahí apretando cosas que no. Muy bien. ¿Qué es lo que les voy a presentar aquí? Cuando yo les decía la parte de los inventarios, todo lo que les estoy presentando son casos reales. Este es para esta empresa que se llama Costa del Sol, pues es un grado de madurez que hicimos de su cadena de suministro. Pero aquí lo que quiero comentarles es, dentro del análisis que hicimos, vimos, por ejemplo, desde la planeación. Desde la planeación hay un impacto financiero, ¿no? Y ustedes lo van a ver ahorita, por ejemplo, en esta lámina. Esta lámina habla de la planeación operativa. Lo que ustedes ven arriba es ya un poco suavizada con algunas técnicas estadísticas de su planeación de demanda. ¿Cómo está esta empresa en su planeación de demanda? Y entonces lo que hicimos es para un producto que era uno de sus productos triples SAS, fue un ejemplo que le dimos a la dirección general. Este era el tortilla chips jalapeños allá en Estados Unidos y básicamente veíamos las ventas, su margen de contribución de este producto, cuáles eran básicamente el margen por stock out, cuál era el nivel de servicio que tenían, cuál era eh, su promedio estadístico, ¿no? Y cuál era ajustándolo, cuál fue su nuevo MAPE. Entonces decíamos, oye, el beneficio total del año, haciendo estos ajustes, si tú mejoraras y tuvieras, básicamente, pasaras a una mejor planeación estadística de 60-40, menor error, disminuyeras tu error estadístico de 60-40, nos podría dar 58,701 dólares de ingreso adicional, nada más para este producto. Entonces, ¿cómo lo poníamos acá? Eh, Cada reducción del 1%, ¿no? En los errores de pronóstico como resultado de una reducción del 0,4 nos daría como resultado, fíjense, cada reducción de error del 1% en el pronóstico de ventas nos daría 0,4% en el inventario, en optimización del inventario, y 0,6% de baja en stockouts, en faltantes. Este es uno de los productos que tenía más faltantes. Entonces,
Esto respalda la idea de que tener una buena puntuación en pronóstico de ventas, alta presión, bajo sesgo, genera resultados comerciales sólidos, ¿no? Tiene un impacto. Ahora, lo que le preguntamos en aquel momento, ¿cuánto puede Costa del Sol esperar con una mejora del 10% en el forecast? Y veíamos que alrededor del 4% en reducción del inventario y un 6% en reducción de stockouts, de faltantes en el mercado, ventas adicionales. Entonces, habría que trabajar más sobre los MOQs y los MOVs, ¿no? En esta parte. Y aquí poníamos cómo estaban estos productos y cuál era el nivel de error de cada una de las reducciones, hacia dónde se podrían ir con base en las proyecciones. Pero luego aquí hay una parte importante en inventarios. Lo tradujimos esto a los niveles de inventarios. Dijimos, oye, vamos a traducírtelo a tu nivel de inventarios. Y entonces, este nivel de inventarios, tu inventario promedio para estos productos estaría siendo de 21,773,22 dólares, ¿no? Aproximadamente mensuales. Es tu costo de acarrear este inventario. Pero aquí lo que hicimos fueron, ¿cuánto costaría realmente el inventario de seguridad con diferentes niveles de errores del forecast, ¿no? Y entonces dijimos, oye, realmente tú deberías estar sobre un inventario, tu inventario de seguridad debería ser de 17,623, no de 21,558 dólares que tienes aún ahorita, ¿no? Entonces, son temas importantes que tenemos que ir viendo desde la planeación. Cuando hagas sus planeaciones, métanle números financieros, como es que estamos viendo, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo podríamos mejorar. Aquí dijimos, oye, puedes bajar tu costo de acarrear el inventario entre un 15 y un 20% y tus mermas de 0,5, entre 0,5 y un 1%. ¿Sale? Esa es una. Y hasta aquí termino con esta. Y el último que les voy a presentar, ya es la última lámina. Este sí es un caso real, lo dejé en inglés porque em, lo quise dejar así en inglés, pero con mucho gusto lo podemos pasar. Lo paso en español y se los pasamos con gusto. Déjame volver a cargarla. Se me va. ¿Lo alcanzan a ver? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? En Coca-Cola, como ustedes saben, hicimos un proyecto, uno de los tantos proyectos que hicimos de distribución, fue básicamente generar cómo podíamos optimizar mejor la parte de rentabilidad por caja a través de las estrategias diferentes que teníamos de distribución. Nosotros en Coca-Cola, en Bimbo teníamos 33,000 vehículos y en Coca teníamos alrededor de 17,000 vehículos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con marcamos escenarios de negocio junto con el área de marketing, el área de ventas? Y dijimos, vamos a cambiar las frecuencias y las llamadas de ventas, la reducción de las entregas y las frecuencias de entrega, y vamos a ver cómo se ve esto. eh, a- lo vamos a reducir y vamos a ver cómo se ve bajando para que baje el volumen y podamos gestionar más canales. El escenario 2 es, decíamos, ¿qué pasa si bajamos la frecuencia de entregas y el volumen de entregas también, ¿no? Básicamente, otra vez volvemos a manejar un volumen mucho mejor y podemos manejar más canales, podemos servir más canales. Y el escenario 3 decíamos, ¿qué pasa si utilizamos estándares de mercadotecnia por canal? Es decir, creamos una política de servicio por cada canal y decíamos, estas son las frecuencias con las que vamos a servir, estos son el portafolio de productos que vamos a dar. Por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México y en otras partes de Sudamérica no subíamos a zonas de bajo ingreso productos caros como eran la lata, como eran algunos empaques de Red Pet, que veíamos que la onza líquido era más cara, o los productos de dieta que no se consumen. Entonces, lo que hacíamos básicamente era, vámonos con productos familiares, porque la onza líquida por productos familiares o productos de más de 500 mililitros nos va a generar mejor margen. Entonces íbamos viendo el portafolio y decíamos, con esto podríamos vender de 4 a 10% más en el canal de misceláneas y abarrotes, ¿no?
Entonces, sobre eso hicimos este escenario. Dijimos, a ver, ¿cuántos clientes tenemos en el escenario uno, en el escenario 2, en el escenario 3, ¿no? Básicamente, ¿cuántas cajas vendemos al mes en cada uno de estos escenarios? ¿Cuánto nos deja de utilidad bruta, que es lo que ustedes ven? Nos deja utilidad neta. ¿Cuál es el costo de ventas? Nuestro margen como porcentaje de la utilidad bruta y nuestra contribución por caja. Luego decíamos cuánto nos cuesta el personal por caja, el costo del vehículo, la parte de la entrega del personal, o sea, el personal de entrega, ya sea preventa o entrega total, los costos indirectos, después, ¿cuál es la contribución después de gastos y costos? ¿Cuál es la contribución después de gastos y costos como porcentaje del ingreso? ¿Y cuál es la contribución por caja en dinero? Y luego, ¿cuántas entregas teníamos que tener por caja? Entonces, lo que hicimos fue estos escenarios que vienen del negocio, que nos juntamos y estratégicamente lo pensamos para optimizarlo. ¿Cuántas podrían ser con el escenario uno, que tenía una mezcla de canales diferentes, al escenario 2, al escenario 3? ¿Cuánto podría ser por caja? ¿Cuánto podría ser el costo por entrega? ¿Cuál podría ser el revenue, el break-even? También nosotros en Bimbo y en Coca para entregar teníamos un break-even. Si el camión entregaba 72 entregas, está bien, ese era uno, check. Sí, pero además, ¿qué pasa si entrega menos de tantas facturas o si las facturas no generan tanto de ingreso o las facturas, el valor de facturas es menor a tanto, ¿no? A una cantidad que habíamos puesto antes. Y sobre eso decíamos, no, pues si es menor, íbamos determinando si sí salía o no salía. Se cumplía un criterio, pero el criterio otro no. Entonces, por eso era importante entender los puntos de equilibrio. Sabíamos cuál era el mínimo de factura que debíamos de entregar, ¿no? Porque si un cliente me decía, oye, me entregas una caja, híjoles, ¿de qué? De sabores. No, mejor te la entrego ahora, vas a necesitar coca sí, todavía tengo coca. ¿Qué te parece si te la entrego en 2, 3 días, ¿no? Perfecto, dentro de 48 horas que era la preventa. Entonces, todos estos ejemplos la idea es que los tres escenarios capturaban volumen adicional y veíamos planes de mercadotecnia y planes de servicio para cada uno de ellos, ¿no? Aquí estábamos viendo cómo cambia un escenario a otro en cuanto a volúmenes. Algunos más bajos, este subía junto con el baseline era la base, aquí se movía a 0.56, 0.3, etcétera. Luego vimos, básicamente, eh, a través de este escenario uno, cuántas más entregas podríamos generar, ¿no? Y decíamos aproximadamente 20% de las ventas directas, pero también nos genera costos adicionales, no van asociados. El escenario 2 te decía, bueno, ¿qué pasa si uso mejor a mi equipo de ventas y a mis equipos o mis frecuencias de entrega? Porque también acuérdense que en distribución las frecuencias de entrega, el volumen principalmente y los kilómetros son los que generan, son los drivers de costo, los impulsores. Entonces aquí vamos viendo básicamente cómo estaban estos costos, excepto el costo del personal, y decíamos, vamos a ver, aquí estamos utilizando mejor los recursos y esta es la manera en la que se comportaría, ¿no? Y el escenario 3 decíamos, bueno, vamos a aplicar nuestras políticas de mercadotecnia por canal, una política de servicio para únicamente el canal. La mezcla era de muchos canales, pero principalmente predominante lo que son misceláneas y abarrotes. Entonces vamos a ver cómo se utilizan esta parte, excepto los costos del vehículo. Aquí veíamos que en el escenario 1 bajaba la contribución por caja, mientras que en el escenario 2 y en el escenario 3 había un incremento en el incremento de contribución por caja, ¿no? Sin embargo, el más importante era el escenario 3, era donde más se generaba un beneficio en el margen de contribución. Y entonces, sobre estos tres escenarios, empezamos a determinar cómo sería la estructura y empezamos a determinar básicamente cuál podría ser. El escenario 1 tiene un incremento en las entregas y un pequeño decremento en la parte de volumen de ventas. El escenario 3 tiene un decremento en ambos, en entregas y en volumen, ¿no? Aquí se veía. Entonces, en el escenario 1 quitaba dos rutas con dos personas de cada una de las rutas. Y además la parte pero también me generaba
bajaban las ventas, pero las preventas, quitaba dos preventas y dos personas de preventa, pero me subía el número de entregas, de vehículos de entrega en 7 rutas. En el escenario 2 bajaba las rutas, ¿no? La preventa o el personal de ventas y bajaban también mis rutas de 11 a 6. Y en el escenario 3 subía mi preventa, pero bajaba mis rutas en 9. Entonces empezamos a ver básicamente cuántas paradas por día se incrementaban, ¿no? En el escenario 1 se incrementaban, en el escenario 2 y 3 bajaban. Empezamos a ver cuál era el tiempo que nos tomaba básicamente por el escenario uno de toda la ruta en horas y cómo si subía o bajaba y, eh, y bajaba en el escenario uno porque era menor volumen, menor número de clientes, etcétera, pero incrementaba en el escenario 2 y 3. Y luego aquí veíamos cuántas cajas se entregaban, el volumen, cuántas cajas se entregaban por vehículo por día. Había incremento en el 2 y 3, pero en el escenario uno bajaba. Entonces, sobre eso empezábamos a ver cuál era el mejor escenario y vimos que el escenario 3 era el mejor, ya que nos generaba un volumen incremental de 4%, nos generaba una utilidad operativa del 5% y nos reducía el costo por caja en 1%. Este era el margen. Pues lógicamente, pues ese fue el escenario que nosotros consideramos que era el mejor, ¿no? Ahí es, como verán, yo les había puesto, ese es el tercer tópico que les había dicho, es como algunas estrategias para mejorar, y puede haber tantas como estas de distribución, o podemos hablar de manufactura, podemos hablar de importaciones, podemos hablar de transporte, de cada uno de los procesos, de compras, de atención al cliente, experiencia del servicio, etcétera, ¿no? Cada una podemos hacer todos estos números, podemos traducirlos, podemos trabajarlo, pero siempre cualquier estrategia para mejorar la rentabilidad del negocio tiene que ir asociada al negocio, a la naturaleza del negocio. Y bueno, espero no haber, ya me tardé mucho, pero bueno, creo que me tardé como 10 minutos más. Espero haber sido claro, es una embarrada, tuve que ser rápido, pero bueno, si vamos a hacer el programa ya con mucho detalle, con muchas fórmulas, con ejercicios, eh, con varios casos de negocio que vamos a hacer, ¿no? Ahora que hagamos este programa, y bueno, pues ahí sí podremos abrirlo en detalle, ¿no? Pero esta es una idea de cómo manejamos o cómo consideramos que se debe manejar la parte del lado financiero en la parte de cadena de suministro. Excelente, excelente, Raúl. Pues de verdad es un tema muy importante, muy delicado, porque, pues bueno, el lado flaco de todas las empresas son las finanzas. Puedes tener un negocio multimillonario, puedes tener un equipo excelente de comercialización, puedes tener un buen equipo de producción, pero si no sabes realmente manejar tus finanzas o si no tienes un experto que realmente pueda llevarte a planear bien las finanzas, pues el negocio realmente no avanza. De verdad te agradecemos muchísimo. No sé si alguien quiere hacer algún Mucho gusto, comentario, hay Jorge. alguna pregunta por ahí. Bueno, pues parece que no. Pues Raúl, queremos agradecerte, en verdad, agradecerte mucho por estar con nosotros, por compartir esta mañana esta valiosísima conferencia. La verdad, a mí me gustan mucho las finanzas porque durante un tiempo flaqueamos mucho en esa parte financiera y no sabíamos cómo pues, recibir los ingresos, cómo diversificarlos y todo esto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Raúl. Eh, quiero darte la despedida y no sé si quisieras dar alguna Mucho palabra ya gusto. para despedirte. No, bueno, la verdad es que hoy el tema financiero realmente, como les dije, el nombre del juego es flujo efectivo, pero también rentable, ¿no? Las empresas buscan tener crecimientos rentables y sostenidos. Y esto, pues, para ello, para entender perfectamente bien los impactos de cada proceso de negocio, no nomás de cadena de suministro, sino comerciales, etcétera, pues habrá que entender a través de data, ¿no? La data es el petróleo de hoy y la verdad es que por eso es que dentro de las habilidades blandas
de todo negocio, hoy se pide una capacidad analítica importante, ¿no? De poder analizarlos, de poderlos entender, de poder entender cuáles son las causas raíces, dónde no ajustar, pero necesitamos data. Entonces, yo les invito a que vayan trabajando en los datos, que vayan entregando esa mayor profundidad y no se queden nada más en una primera parte arriba, decir, bueno, yo estoy cumpliendo mis objetivos de costos y gastos. Generemos valor. Esto sí es generación de valor. Cuando el margen, la rentabilidad, cuando tienes más flujo efectivo, es generación de valor, ¿no? No digo que los gastos y costos no, que el optimizarlos no, por supuesto, no se me malinterprete, pero nos quedamos cortos, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Excelente, muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias nuevamente. Un placer, un verdadero gusto. Y quisiera yo dejarte esta imagen para que tú puedas ver ahí los datos del ingeniero Raúl. En dado caso que tú quisieras hablar un poco más del tema o que quisieras alguna opinión, algún consejo, pues mira, puedes dirigirte a él al correo electrónico que es raulz.mendez@gmail.com. Lo puedes también ver en redes sociales por LinkedIn, lo puedes buscar también en Facebook como Raúl Dislab Méndez. Ahí yo te pongo un código QR, tú lo puedes escanear y al escanearlo, pues puedes entrar directamente a su perfil. Entonces, qué gusto, de verdad, qué gusto y qué bueno es estar compartiendo con ustedes y con Raúl este día, este ya mediodía, ya muy listos ahora para ir a comer. Y amigos, pues nosotros queremos dejarles finalmente con un comentario importante. Nosotros seguimos abriendo brecha en el sureste de México porque realmente hay mucho negocio, hay mucha industria nueva que está empezando a crecer y el sureste se está abriendo de una manera hermosa para el turismo, pero también hermosa para recibir a muchos nuevos pobladores. El incremento de población en los últimos meses sube rapidísimo. Los desarrollos que se están construyendo tanto en el norte de Mérida como en el sur, en Cancún, realmente es bastante interesante y eso pues va a arrojar un crecimiento de la industria sin ninguna duda. O sea, yo no creo que ya nada más el sureste es solamente para vacacionar. Estoy seguro de que el sureste está diversificándose en muchas más industrias, en muchos más sectores. Y te invito a que te sumes a nosotros. Estamos formando esta comunidad logística que se llama Al Sureste y precisamente todos estos eventos y estas conferencias, estos webinars, vienen por parte de la comunidad. Entonces, muy pronto ya estarás disfrutando nuestros canales en redes sociales. Tenemos ya preparado un podcast, tenemos inclusive un programa que vamos a estar transmitiendo, conferencias, entrevistas, bastante dinámico, bastante afable y lleno de conocimiento. Y desde luego, pues invitarlos a todos a que nos acompañen a nuestro próximo seminario, que es Logistic Workshops. Lo presentamos nosotros en Cancún, Quintana Roo, el 29 de noviembre en el Hotel Presidente Intercontinental. Ahí vamos a estar presentándonos 29 de noviembre a las 9 de la mañana. Te invito a que te registres. Puedes entrar a nuestra página web y ahí puedes dejar tus datos en el área de registro y el sistema en automático te va a dar la acreditación para que puedas ir al evento. Vale mucho la pena. Vamos a hablar un tema bastante interesante. Inclusive el ingeniero Raúl nos acompaña como conferencista. Él nos va a dar la primera parte del seminario, que es un seminario de optimización logística para la cadena de suministro en el sureste del país. Entonces, él se va a encargar de la primera parte. En la segunda parte vamos a tener también al ingeniero Martín Linares, que él es especialista en cadena de frío, en diseño de cámaras de refrigeración. Va a estar muy bueno y desde luego, pues acompañados de todos nuestros amigos, socios y patrocinadores como Edicom. Entonces, los invitamos a que se inscriban. Pues muchísimas gracias a todos. De en verdad, muchas gracias. Les deseamos que tengan muy buen provecho y nos vemos muy pronto en Cancún el 29 de noviembre en el Hotel Intercontinental.